El presente curso lleva por título Rafael Alberti a los 15 años de su muerte y, como bien indica este título, está centrado de forma monográfica en la obra de Rafael Alberti. Alberti es considerado hoy por hoy uno de los referentes fundamentales de la poesía española del siglo XX y, en particular, es una figura clave de la famosa generación del 27. A lo largo de toda su vida fue muy estudiado, muy valorado y muy leído, e incluso influyó en otros escritores. Así fue de forma palmaria hasta 1977, en que vuelve a España. Esa vuelta a España estuvo seguida por la prensa, fue seguida por la prensa, por los escritores, por los políticos, porque era la vuelta de un símbolo del exilio español. Desde entonces, desde el año 77 y hasta el año 99 en que muere, Alberti fue bastante seguido por los lectores, fue reeditado y él mismo tuvo presencia pública en muchos foros políticos y literarios. En cambio, lo que sucedió a partir de 1999 es lo que este seminario pretende plantear. ¿Qué ha sucedido con Alberti para que muchos críticos y muchos escritores digan que se lamenten de que su obra hoy día no es tan conocida ni tan estudiada como la de otros escritores de la generación del 27? Ese es el foco que pretende plantear este seminario. Y además de eso, también pretende, en la medida de lo posible, sugerir nuevas vías de investigación para remozar los estudios sobre Rafael Alberti. Para ello se congregan aquí un conjunto de estudiosos de la poesía contemporánea española, pero también algunos amigos que trataron especialmente en los últimos años a Rafael Alberti. La primera de las conferencias la abro yo mismo, que soy profesor de la Universidad de Cádiz, con una perspectiva general de toda su poética y su trayectoria para asentar las bases de qué escribió Alberti y cómo concibió la literatura Rafael Alberti. Sigue después la conferencia de Luis García Montero, catedrático en la Universidad de Granada y amigo personal de Rafael Alberti en los últimos años. Pero además de eso, él dedicó su tesis doctoral a Rafael Alberti y también recopiló su poesía completa. Así que es alguien que conoce muy bien a la persona y a la obra de Alberti. Y hace o plantea en su conferencia algunas cuestiones que podríamos decir de crítica literaria, de análisis literario, pero también algunas aportaciones personales de su relación con Alberti. Y llega a la conclusión de tres cuestiones que Rafael Alberti le enseñó. En particular dice que de Alberti aprendió la falta de sectarismo literario, la necesidad de una continua búsqueda formal y la enorme generosidad hacia los poetas jóvenes de su generación. La siguiente conferencia la imparte Jaime Siles, profesor y catedrático en la Universidad de Valencia, y en este caso el profesor Siles lo que hace es un estudio de las claves fundamentales de la poesía de Rafael Alberti, sobre todo en su primera etapa poética hasta la Guerra Civil. Estudia esas claves poéticas y mira qué vigencia tienen en la poesía actual, qué de aquella poesía de los años 20 y 30 todavía tiene actualidad y qué han tomado los poetas jóvenes de aquel Rafael Alberti de los años 20 y 30. La siguiente de las conferencias corre a cargo de otro catedrático de literatura española, en este caso procedente de la Universidad Nacional a Distancia, el profesor Julio Neira. Julio Neira hace una lectura muy sagaz, muy perspicaz de las memorias de Rafael Alberti, La Arboleda Perdida, para poner en tela de juicio la voz de los que hacen memoria o hacen autobiografía, porque por mucha fidelidad al dato que se quiera tener, siempre hay algunos elementos como pueden ser el olvido o el interés en transformar lo que uno cuenta de su propia vida. Y en este sentido dice Julio Neira que una de las investigaciones que quedan por hacer es una biografía total de Rafael Alberti donde se tenga en cuenta lo contado por él en La Arboleda Perdida, pero que también se eche mano de otros documentos, de hemerotecas, de otros testimonios y de la voz de otros autores que sirvan para completar la biografía de Rafael Alberti. A continuación, yo mismo doy una conferencia titulada Alberti después de Alberti, en la que intento sintetizar lo que ha sucedido con Alberti para que suceda lo que antes yo decía,
el lamento de algunos críticos sobre la situación un poco desfavorecida de la poesía y en general la obra de Rafael Alberti. Ahí planteo cómo en los últimos años la labor de la Fundación Rafael Alberti, los distintos testamentos que el escritor dictó en los años 90, la creación de una sociedad mercantil bajo el nombre de El Alba de la Lelí y otras circunstancias que son realmente extraliterarias han podido afectar a la imagen que hoy día tenemos de Rafael Alberti. La siguiente conferencia es de otro amigo de Rafael Alberti, Benjamín Prado, que vivió los últimos años muy cerca, muy próximo al portuense. Él titula su conferencia Rafael Alberti a la caza del poeta rojo y aquí lo que presenta es cómo él ha visto que en los últimos años escritores, intelectuales, periodistas han cargado sus tintas contra Rafael Alberti y en muchos libros de distintos géneros, biografías, memorias, ensayos, novelas, se critica mucho tanto la figura como la obra de Rafael Alberti, se ataca mucho a su persona. El siguiente capítulo de este curso es una conferencia que imparte el catedrático de la Universidad de Murcia, Francisco Javier Díez de Revenga, y aquí, si Jaime Sevilla se fijaba fundamentalmente en la primera parte de su obra, en la primera parte de su poesía, Díez de Revenga se fija en la última parte de su poesía, en lo que sigue a la Vuelta a España o incluso el exilio italiano y ya la Vuelta a España en los años 70 y 80, para constatar dos características esenciales del último Rafael Alberti, que en cierto modo no son tan esperables por la edad del poeta. En una edad metida en la senectud, Alberti se define fundamentalmente como un poeta del vitalismo y un poeta de la sensualidad. Y en eso incide la conferencia de Díez de Revenga. La octava conferencia la imparte un periodista y profesor también en la Universidad de Granada llamado Eladio Mateos Miera, en la que pretende invitar a los estudiosos de la obra de Alberti a que abran sus perspectivas de análisis. Hasta ahora se ha estudiado mucho su poesía y también su teatro, pero Eladio Mateos dice que hace falta un estudio multidisciplinar que tenga en cuenta lo puramente literario, lo teatral, lo musical y lo pictórico, porque al fin y al cabo Alberti hay que mirarlo como un artista mucho más completo que como un simple escritor. Y cierra las conferencias una intervención mía en la que planteo una sesión bibliográfica, cuáles son los títulos fundamentales de Rafael Alberti según los motivos, las etapas, los libros tratados y también qué bibliografía de apoyo podemos tener para seguir investigando la obra de Rafael Alberti.